Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la página de Universo Interior, donde se brindan estas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo, que cada uno de nosotros empiece a comprobar, a experimentar, a practicar cada conferencia, cada práctica, cada técnica que se enseña en el mismo conocimiento, para que vayamos sacando verdadera sabiduría, verdadero conocimiento propio y enseñanzas de nuestro propio ser, ¿sí? La importancia de este conocimiento es que la persona, todos, incluyéndome a mí, nos independicemos, busquemos a nuestro ser individual, ¿sí? Que no dependamos de otra persona, de un compañero, de un instructor, porque no estaríamos siguiendo a nuestro ser, sino estaríamos en un estado fanático y pues el objetivo de nosotros es que realmente busquemos conectar es con nuestro ser individual y divinal. Entonces la importancia de que todo el conocimiento se tome de una manera muy práctica y que si se toma de una manera muy teórica, pues no vamos a hacer ningún avance, ni siquiera vamos a dar el primer paso y pues sería algo muy grave. Sería una forma de autoengaño muy cruel con uno mismo y con el ser mismo, ¿no? Entonces, bueno, la conferencia de hoy es muy importante porque nos va a permitir eh, ver cómo podemos trabajar nuestra parte psicológica, ¿sí? Y ver que todo lo que es las infradimensiones, pues se ubican tanto externas como internas. Pero bueno, antes de iniciar con esta conferencia, que es la número 9 las infradimensiones, vamos a compartir rápidamente en algunos grupos para que las personas que quieran pues se puedan unir y pues ya iniciamos entonces con la conferencia. No nos demoramos nada, ¿listos? Eh, para que las personas que quieran pues se puedan unir y pues ya iniciamos entonces con la conferencia. No nos demoramos. Okay, ya. Listos. Bueno, eso fue rápido para no extendernos mucho con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de este tema que es muy interesante, como les iba diciendo. Conferencia número 9 de la fase A, las infradimensiones. Entonces, hay que pero primero comprender qué es una infradimensión. Nosotros veíamos que en la conferencia 5 y 6 hablábamos de algo llamado las supradimensiones o las dimensiones básicas de la naturaleza. Y nos dábamos de cuenta que desde la tercera dimensión hacia arriba eran dimensiones superiores. ¿Y qué es una dimensión? Un nivel de conciencia, ¿sí? Pero como veíamos que hay niveles de conciencia superiores, pues también hay niveles de conciencia inferiores. Por eso se dice infradimensión, un nivel inferior de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanoides, vivimos en la primera y segunda dimensión, que son las puertas, y ya vienen siendo las infradimensiones mismas. Una persona que no tenga el conocimiento o que no lo aplique, ¿sí? Sigue viviendo en las infradimensiones.
y las vamos a ver tanto internas como externas por la misma ley de la correspondencia. Bueno, entonces la importancia de esto es que veamos de cuenta que lo que nos comentaba el Dante, que los infiernos, los 9 círculos dantescos y toda la situación esa externa que él experimentó, que comprobó, pues la vive una persona también internamente, psicológicamente. Tiene esas infradimensiones en su propio interior. Todos nosotros vivimos en el mismo infierno psicológico. ¿Nuestro objetivo cuál es? Sacar la sabiduría de la oscuridad, porque de ahí viene esa luz, ese fuego que va a ser el amor. Pero todo consiste con trabajar la muerte psicológica, con la muerte en marcha y con la meditación reflexiva para poder sacar realmente esa sabiduría, esa oscuridad que tenemos en esas infradimensiones. Entonces, bueno, primero nosotros tenemos, los humanos tenemos dos lunas. Una luna es visible y la otra es una luna invisible. Esa luna visible vienen a ser todos nuestros defectos psicológicos que podemos poder observar mediante la muerte en marcha, ¿sí? Entonces todos esos pensamientos, justificaciones, deseos, instintos, palabras, acciones que hacemos, no las profundizamos tanto, pero ahí hay detalles, ahí hay yoes. Esa es la parte visible que viene a ser nuestras infradimensiones internas. Todo esto es la parte visible de nuestro mundo interior. Ahora, hay otra parte que es la invisible. Esa invisible está relacionada con los yoes causa, o sea, los 7 efectos capitales, y asimismo con las infradimensiones de la misma tierra física externa. Entonces, nuestro trabajo consiste en trabajar la parte visible con todos los defectos que podemos ver en nuestras infradimensiones, para que si llegamos al punto de tomar el camino directo, la segunda montaña, sea el Cristo el que acabe con esa luna invisible, con los yoes causa, y que baje hasta las infradimensiones externas, acabar con los mismos yoes, o bueno, ¿sí? Ahí cada uno lo va a ir vivenciando y pues vamos a ir comprobándolo para ustedes y para mí. Entonces, bueno, esa es la importancia, que una persona se dé cuenta que realmente vive en un infierno psicológico, que vive torturado por todas sus maneras egoicas de ser, que todo eso es infradimensional. Y bueno, esto como por iniciar la conferencia. Entonces, luna visible e invisible. Los defectos los puede uno eliminar voluntaria o involuntariamente. Ya hemos visto en la muerte, en la conferencia 2, que nos hablaban de que los defectos mueren o a las buenas o a las malas. A las buenas, ¿cómo es? Que una persona trabaje la muerte en marcha, que se ponga a trabajar de instante en instante su propia psicología, que mantenga el estado de recuerdo de sí y observe en qué infradimensión se encuentra y qué efecto lo está sacando de ese estado y lo elimine. Y la manera involuntaria o con dolor o a las malas es que la persona acabe sus 108 existencias y tenga que bajar a la muerte segunda o a las infradimensiones externas del planeta Tierra, y allá tenga que la naturaleza misma arrancarle con dolor, con sufrimiento, todos los yoes que creó, y vuelva la chispa a limpiarse para iniciar nuevamente un proceso del samsara, que ya lo vimos también. O sea, repetir la película o repetir el ciclo. Y pues aquí vamos a darnos de cuenta que todo esto es mecánico, ¿sí? De manera involuntaria todo sucede mecánicamente. Voluntariamente una persona empieza a revolucionarse y a salirse de las infradimensiones, a salirse de la mecanicidad de las leyes, y empieza a trascender su mismo destino. Pero todo necesita matar los yoes. Iniciamos con eso. Listos. Vamos entonces a hablar con la primera infradimensión. Esta primera infradimensión pues está relacionada con la parte sexual, o sea, con ese centro sexual. Y hay un defecto, o en esta primera infradimensión vamos a encontrar los defectos de nosotros, de la pereza. Los perezosos que no se han bautizado, porque seguimos fornicando, porque nos seguimos masturbando, porque seguimos yendo a los prostíbulos o en orgías, o bueno, en cualquier situación donde se expulsa la energía, la energía sexual, el semen en el varón y la mujer,
se va a seguir con ese gran defecto de la pereza, ¿sí? No nos va a permitir crear nada, ni avanzar, ni movernos. La pereza la podemos ver en todos los centros también, no solo en esta parte. Una persona que sepa lo que tiene que hacer, pues no lo hace. Sabe que tiene que morir, pero no muere. Sabe que tiene que hacer sacrificio por la humanidad, pero no lo hace. Sabe que tiene que hacer su nacimiento y tampoco, porque anda cansado, anda con justificaciones, creyendo que lo más importante en la vida son las cosas subjetivas o pasajeras de la misma vida, ¿sí? Pero no se da cuenta que el objetivo es que se bautice. Y ese bautismo va con que lleve sus aguas, su energía creadora sexual, desde sus glándulas por la columna hasta el cerebro, hasta la cabeza. Y ahí empieza un trabajo interior real, verdadero. Todos los perezosos que no trabajan con la magia sexual, pues jamás podrían experimentar algo divinal o algo superior, o jamás podríamos experimentar realmente qué es salirse de los infiernos, de este infierno mismo. Y lastimosamente aquí están todos los sinceros equivocados, ¿sí? Que creyeron que podrían, que uno cree que puede avanzar espiritualmente sin practicar el proceso, leyendo libros o haciendo alabanzas o leyendo oraciones, bueno, cualquier tipo de pseudo-esoterismo, ¿sí? O de religión, que no lo lleva a ningún lado, que simplemente lo mantiene en un estado pasivo, de mala voluntad, de pereza, porque la salvación, según nuestros defectos perezosos, pues ya está hecha. No hay que hacer nada. Eso de que vino el Maestro Jesús y se entregó y murió por nosotros, eso fue todo el trabajo y ya estoy salvo de mis pecados. Y lastimosamente es un autoengaño muy fuerte. Por eso, la pereza tenemos que empezar a luchar con la muerte, con el sacrificio y practicando el suprasexo. Sacar la energía jamás nos permitiría ser personas diligentes, porque seguiríamos cansados, aburridos, hartos, sin energía. Entonces la importancia de esta primera infradimensión es que la persona empieza a luchar contra su pereza, que no le va a permitir hacer nada. No se quiere levantar ni hacer sacrificio, ni se levanta para hacer oficio, que es lo más básico, ¿no? Que eso es de la vida subjetiva de uno. Entonces uno sabe que tiene que hacer sacrificio, uno sabe que tiene que ir a meditar, pero justamente en ese momento se acordó que tiene que lavar la ropa, que tiene que organizar el cuarto, que tiene que hacer mercado, pero solo en ese momento se acordó y entonces decide, no, mejor voy y lavo la ropa, voy a mi mercado y en otro momento hago mi meditación. Ah, listo, ahí hay un detalle de pereza, que cada uno tiene que ir viéndolo porque son las justificaciones que tenemos. Sabemos que hay que hacer algo de los tres factores y como que, qué pereza, busquemos otra cosa divertida que es un yo para hacer. Entonces la importancia es que empecemos a hacer, ¿sí? Y para ganarle a la pereza hay que empezar a hacer. Sacrificio, nacimiento, muerte, todo el tiempo matando esa mala voluntad, porque es muy dura, pero no es imposible, ¿sí? No tiene que darle para sacar ánimos, porque de ahí está la fuerza para una persona que empiece a crear, empiece a hacer. ¿Listos? Esa es la primera infradimensión. Vamos a ver la segunda infradimensión. Bueno, esta primera ese es el hall del infierno, ¿no? Este es el limbo, bueno, como se le conoce por ahí. En la segunda infradimensión vamos a encontrar esos defectos de nosotros fornicarios. Todos los que les gusta sentir el placer instintivo, animal, bestial que tenemos nosotros. La masturbación, el sexo oral, el sexo anal, las orgías, todo tipo de homosexualismo, el lesbianismo, bueno, en fin. Más que todo, el placer instintivo de violencia sexual que tiene uno con la pareja, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que realmente aquí en esta infradimensión tiene que uno trabajar fuertemente la parte instintiva, ¿sí?
las sensaciones que quedaron grabadas en el cuerpo físico, en el aparato sexual, que esas sensaciones son larvas, son yoes que se están comiendo internamente nuestra parte física, vital, órganos, sistema digestivo, bueno, sistema nervioso, en fin, nos están tragando, ¿sí? Y ese es el placer que disfruta una persona de la fornicación, de el infrasexo. Cuando uno se pone a reflexionar, espero que a alguno de ustedes realmente les nazca y lo hagan por ustedes mismos, no porque yo lo diga yo, sino cuando realmente vean la importancia de meditar estos defectos de la fornicación, se van a dar de cuenta de que realmente ese placer instintivo que se siente físicamente, la realidad es que es doloroso, es una autodestrucción. Uno mismo se está quemando, se está destruyendo, se está acabando y eso es lo que uno disfruta, su propia autodestrucción. Entonces es interesante que uno pueda hacer esas meditaciones, que uno pueda empezar a eliminar sus defectos fornicarios, masturbadores, bueno, todo lo que viene siendo las aberraciones sexuales que hemos creado, las formas de expulsar la energía y toda la parte instintiva, ¿sí? Porque eso sigue generando en nosotros que haya una muy mala voluntad para dejar la fornicación. Entonces una persona sabe que tiene que matar el instinto, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere sacrificar ese placer lujurioso que se siente en el momento de estar con la pareja de una manera muy agresiva, muy bestial, muy animal. Entonces, la importancia es que realmente si queremos avanzar, debemos eliminar este defecto de la fornicación, todas sus maneras de generación, de la expulsión de la energía, porque si no, seguimos en ese infierno, ahí con el placer de la lascivia, las imaginaciones fantasiosas y bueno, podríamos seguir perdiendo mucho tiempo en nuestra existencia. Otra cosa para que quede un poquito más claro todos nosotros tenemos la puerta hacia esas infradimensiones sobre, o bueno, bajo nuestro bajo vientre, ¿sí? Aquí, bajo el ombligo. Ahí está la puerta o las 7 puertas que conducen con el infierno externo y con nuestras infradimensiones. Entonces un yo sale de ese infierno y acá empieza a tomar posesión en cada centro, dependiendo de lo que esté sucediendo en el ambiente o dependiendo de las impresiones. ¿Listos? Entonces siempre los defectos salen de esa puerta que está bajo nuestro bajo vientre, que es donde entran y salen los defectos. ¿Listos? Bueno, como para aclarar eso. Vamos ahora con la tercera infradimensión. Esta tercera infradimensión vamos a encontrar todos nuestros placeres, deseos y dolores, ¿sí? Todo el placer que se siente a la fornicación, instintivo y emocional y mental, mucho placer. Todo el placer que se siente con las drogas, con el alcohol, instintivo, emocional y mental, la misma cuestión. Todo el deseo que tiene uno hacia una mujer muy hermosa físicamente, eso es un deseo y se vuelve un placer mental, emocional, instintivo y sexual. Ahora, con el dolor es lo mismo. Una persona siente un placer cuando está en la depresión, siente un placer, un deseo de llorar, de estar triste, melancólico, melancólica. Es una fuerza. Todo deseo y todo placer es una fuerza, ¿sí? Y esta fuerza es emocional, por eso se relaciona con esa parte del centro emocional inferior. Una persona tiene que aprender, o debemos, incluyéndome a mí, aprender a manejar su parte emocional, mantenerla en equilibrio, en calma. No salirse en ese estado eufórico, de éxtasis, de euforia, ¿sí? Ni tampoco en un estado de dolor, de abatimiento, de desánimo, porque si no seguimos cayendo en ese placer y en ese dolor. Aquí deberíamos empezar a reflexionar todos nuestros placeres, todos nuestros deseos y dolores también. ¿Para qué? Para que nos demos de cuenta de la cruda realidad del placer de la fornicación, de la cruda realidad del placer de las drogas, del alcohol, de la masturbación, de la pornografía, del celular, de todo. Cada uno lo va reflexionando por sí mismo.
el ser les va orientando. Y uno también le van haciendo hacer su meditación con un defecto que sabe que es muy fuerte, que le genera mucho placer y lo hipnotiza demasiado, lo identifica en todo el día. Entonces acá vamos a encontrar esa parte. Ese placer y ese deseo es fuego. Ese fuego, pues nos lo va a dar el Lucifer, que es nuestro entrenador psicológico, si lo vencemos. Si no lo vencemos, seguimos cayendo en el deseo, en el placer, en el dolor, y nos hacemos esclavos del deseo, o sea, del yo. Si nos empezamos a negar a ese deseo, a ese placer, a ese mismo dolor, con la muerte, porque es la forma en la que uno puede ganarle a su propio Lucifer, a su entrenador, y así puede recibir luz y fuego, que viene a ser amor y sabiduría. Pero todo eso se necesita una muerte psicológica, en marcha o reflexiva. Pero la importancia es que todas estas infradimensiones se manifiestan aquí y ahora. ¿Sí? Desde ya una persona está experimentando en su interior todos los infiernos emocionales, instintivos, sexuales, mentales, verbales o hasta... Bueno, ya vamos a ir avanzando un poco más. ¿Listos? Entonces aquí vamos a encontrar esa parte, ¿no? El fuego. Necesitamos hacernos fuertes con el fuego. Dominar el fuego. Sí, ahí es que realmente todos los yoes tienen un placer, todos los yoes tienen un deseo, ¿sí? Es la forma en la que el yo mira las cosas, solo lo mira hacia un punto. Este yo quiere solo masturbarse por ese placer que siente y es un deseo y un placer de masturbarse. Este yo, este defecto, tiene un placer y un deseo de ir a fumar. Es un placer. Y siente un deseo y una fuerza que lo lleva a hacerlo. Otro al alcohol, otro a la prostitución, otro, en fin, muchos detalles que cada uno va mirando en sí mismo. Y es perfecto que hagamos esas meditaciones en esos defectos que también nos hacen débiles, porque hay unos que nos hacen muy fuertes por el mismo yo o nuestra personalidad, pero hay otros que nos hacen muy débiles, que también vienen a ser esos defectos que nos llevan a esa parte del dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Pero también tienen que morir. Bueno, vamos ahora con la cuarta infradimensión. Esta se relaciona con, nosotros tenemos que comprender que el equilibrio se debe realizar desde la parte superior y el equilibrio en la parte inferior está en que una persona mantenga su mente en silencio y no la reprima ni la blanquee. Ojo a eso, sí, por si acaso. Tiene que silenciar sus mentes con la muerte psicológica. Futurizaciones, charlas, recuerdos, opiniones, imaginación mecánica, idealización, laxivia, todo lo de la mente tiene que morir. Sea bonito o sea feo. Es más, inclusivemente si habla del mismo conocimiento, eso tiene que morir. Porque este conocimiento no es de la mente, esto es del ser. Y el ser es intuitivo. El ser se manifiesta en el silencio de esa mente o de esas mentes que tenemos. Acá una persona anda desequilibrada todo el tiempo. Somos desequilibrados mentales, realmente, ¿sí? Porque tenemos dos defectos que nos desequilibran y tenemos defectos derrochadores y avaros. Ese derrochador, pues, lo vamos a ver en la energía, en el dinero y en el tiempo. La energía viene a ser nuestra energía creadora sexual. Entonces el defecto de la fornicación es un derrochador porque nos expulsa la energía y ahí andamos como mendigos, andamos mal espiritualmente, andamos en el vacío, sin iluminación. En la parte del dinero, nuestro dharma, en este caso lo vamos a referir al dharma, ¿sí? Pues realmente no sabemos distribuir ese dharma porque no tenemos el conocimiento y no hacemos la práctica o el traslado de fondos. O en la parte física, el dinero físico, lo derrochamos en mucha ropa, en mucha cosmética o en muchos lujos, en muchas cosas materiales que realmente no necesitamos para nada. Simplemente es por ocupar espacio y por gastar esa plata, ese dinero. Entonces ahí ese mismo derrochador nos va desequilibrando porque vamos quedando cada vez más mendigos, más vacíos
espiritual y físicamente también. Entonces acá una persona tiene que aprender a dominar su defecto derrochador, eliminando sus detalles donde desgasta el agua, la luz, sin irse a un extremo. Esto tiene que ser equilibrado. Por eso tenemos que ser equilibrados. No tenemos que irnos a un extremo y después irnos para el otro extremo, porque eso es ir en desequilibrio. Una mente no puede llegar al extremo porque se está desequilibrando, ¿sí? Entonces, acá el otro defecto es el avaro. Ese defecto avaro le gusta tener muchas cosas, le gusta guardar el tiempo, el dinero, bueno, todo, ¿sí? ¿En qué sentido el dinero? La gente que tiene mucho dinero, o en otros casos, gente que ahorra mucho y ahorra y ahorra, que tanto ahorra, no le da nada a sus hijos, le niega el pan y algunas cosas esenciales a su familia. Ahí está siendo una persona muy desequilibrada, muy avara. Alguien que realmente retiene su energía en un estado célibe, puede ser, en un estado donde no le interesa para nada practicar el sexo de una manera consciente, ¿sí? Entonces omite eso porque le parece algo incorrecto, algo sucio. Pero de tanto ahorrar el dinero o el tiempo o la energía, lo que sea, llega un defecto ladrón y nos hace derrochar. Entonces, ¿qué sucede? Una persona puede venir ahorrando un año completo dinero porque tiene como objetivo, no sé, comprarse un superauto. Listo. Ahorra ese año y antes de que se compre el superauto, se da de cuenta que las chicas están en promoción. Ese es un ejemplo que puede pasar o puede que no. Entonces el chico que decide, no, pues necesita satisfacer su lujuria, sus defectos formicarios, el placer, el deseo, el instinto, la emoción le pide placer físico con una mujer o con varias. Y va y se gasta todo lo que ahorró en ese año en mujeres, en meses o en días o en semanas. Entonces ahí queda todo lo que la persona quiso ahorrar, pero el defecto ladrón le robó. Eso es un ejemplo físico. Pero interno es una persona que mantiene reprimida su energía, se reprime, pero explota, estalla y termina cometiendo algún delito muy grave sexual. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta el equilibrio en todos los centros, ¿sí? Emocional, mental, instintivo, sexual, verbal, lo que hacemos, todos tienen que tener un equilibrio y todo ese equilibrio va a venir de la eliminación del derrochador y el avaro, que viene a ser varios detalles, ¿no? Varios defectos. Listos. Vamos ahora a ver la quinta infradimensión que se relaciona con el verbo o con nuestra parte del centro motor. Obras, palabras y omisiones que pueden ser dirigidas por un defecto muy fuerte que es el de la ira. Este defecto de la ira daña toda obra, daña el amor mismo, ¿sí? Uno puede hacer una obra de una manera muy fanática, de una manera muy extremista. Entonces, ¿qué puede suceder? Que esa obra que hizo con una intención al inicio consciente, se dañó por ese estado de ira, de orgullo, de odio, de resentimiento. Entonces esa obra terminó contaminándose con el odio y no resultó generando nada positivo. En cambio, dañó a la otra persona su propio trabajo o no supo medir la situación, ¿sí? La ira pues va a dañar todo lo que uno haga si uno no se sabe mantener con paciencia, con calma, con serenidad y dulzura. Claro, eso se tiene que rescatar de todos los detalles que tenemos impacientes, de todos los detalles que tenemos que son muy orgullosos, que no les gusta que lo miren mal, que le hablen feo, que los griten, bueno, eso no, pero que lo miren feo, que le hablen feo,
ya una persona siente el orgullo que viene a ser en esa parte mental, y se le sube la ira y se calienta el cuerpo y siente la emoción y se desequilibró y está en el infierno quemándose con ese fuego porque se dejó llevar por un defecto de la ira, de orgullo, de prepotencia, de presumismo, bueno, en fin. Entonces la importancia es que una persona, cuando vaya a caer en un estado fuerte de ira, si es que llega a suceder, pues mantenga la calma, respire, relájese y cálmese y mantenga su estado de recuerdo de sí. Mate los defectos que se le mueven en esa emoción, en esa mente, en la parte motriz, instintiva, la parte sexual, en los 5 centros. Observe, y eso le va a permitir tener un control, una paciencia, una calma, una serenidad en todo momento, porque uno tiene que mantenerse equilibrado en todo momento, ¿sí? Ni un extremo eufórico ni un extremo de depresión. Calmado, sereno. Bueno, esas son las primeras como 5 infradimensiones animalescas que tenemos. Todas, si nos damos de cuenta, son más instintivas, más reaccionarias, menos razonativas, ¿sí? Son más impulsivas. Entonces, como un animal. Un animal mata. Bueno, aquí podemos ver también los yoes asesinos, los yoes, bueno, en fin, todos los yoes que hay en estos tiempos que son muy fuertes en la psicología de las personas. Yoes que enjuician, yoes que maltratan físicamente o mental o verbalmente a las personas. En fin, varios detalles. Y yoes de todo tipo. Sino que estos son como algunos pequeños defectos que se van a abrir en muchos más defectos que cada uno tiene que ir observando. Cada uno los va a ir viendo en su propio trabajo. Ahora, vamos a pasar a esta sexta infradimensión, que una persona que está haciendo el trabajo de la conciencia, si no se autoobserva, puede caer en un estado de tiranía. Recordemos que nuestro sentido de la autoobservación está acá, en el entrecejo. Esa es nuestra sexta dimensión superior, ¿sí? Ese sentido viene a estar relacionado con lo que es el amor. De ahí viene ese amor para uno hacer el trabajo y morir a sus defectos. Pero lo contrario al amor, al respeto, al libre albedrío de las personas, es el egoísmo, es la tiranía. Vamos a encontrar a nuestros yoes tiranos, fanáticos, mitómanos, que lastimosamente dañan esta obra, ¿sí? Dañan este trabajo que está haciendo uno. ¿Por qué? Porque uno tiene unos detalles que puede que esto es como un ejemplo. Uno conoce a un amigo y le da el conocimiento, pero el amigo no le interesa. Bueno, al otro día lo mismo, vuelve y le insiste con el conocimiento. El amigo dice no, gracias. Al otro día lo mismo, vuelve y repite la misma medicina, la misma dosis, y hasta que en un momento el tipo, el amigo, se harta, se cansa, se hastea, le coge un odio, un fastidio al conocimiento y a la misma persona, por uno ser tirano, fanático, alguien que no respeta a los demás, su punto de vista de los demás, a los que obligan a sus hijos a que se coman el almuerzo, a que vayan a estudiar. Ojo, realmente con esto yo no digo que no tengan que estudiar o que pues no nos tengan que orientar. El ser los va a orientar a ustedes para que cada uno pues tome un equilibrio y pueda hacer sus cosas conscientemente. No es lo que yo diga, sino lo que cada uno vaya vivenciando y experimentando. Y cada uno va viendo cómo va mejorando, porque yo también estoy aprendiendo. Y eso es interesante, que uno se da cuenta que uno es bien tirano con toda la gente y uno quiere que todo el mundo haga lo que uno dice. Pero cuando no lo hacen, uno se siente uno con un odio, un resentimiento, un fastidio, y eso tiene que morir. Cada detallito. Observemos ese detalle, que siente un disgusto cuando fulanito dice tal cosa que no le parece a uno, que uno cree que eso está muy mal,
pero es que realmente uno no está respetando la opinión de esa persona, el punto de vista de esa persona. Entonces uno tiene que empezar a mirar realmente por qué uno es tirano. Aquí podemos encontrar a toda la gente externa, mandatarios, presidentes, políticos, que la mayoría son corruptos y tiranos, sí, pero es que estas infradimensiones vienen a estar externas y la sociedad es el mismo reflejo de la persona internamente. Por eso vamos a ver que los yoes asesinos, pues los tenemos nosotros también. Que esos yoes avaros que vemos afuera en el presidente o en el otro tipo, pues lo tengo yo también. Que esos yoes que disfrutan de las drogas, del alcohol, pues los veo allá, pero los tengo acá, internamente. Entonces yo no puedo venir a decir que esto que estoy viendo en la sociedad es algo oscuro, algo incorrecto, algo de lo peor, y creerme a alguien santo, creerme a alguien bueno, alguien correcto, porque sería simplemente una persona hipócrita, porque no estaría aceptando que todo eso es lo que soy yo, y que eso tiene que cambiar en mi interior, ¿sí? No en el exterior, eso no me sirve de nada a mí, que cambie en mi interior es lo importante, porque me desligo del exterior, de las infradimensiones externas. ¿Listos? Entonces, los tiranos, todos los que no respetamos ese libre albedrío, que queremos someter, convencer, obligar, manipular, pues hay que empezar a eliminar esos detalles, porque ahí está atrapado el amor y el respeto hacia las demás personas y hacia sus creencias, religiones, sectas, pseudoesoterismo, no importa, a lo que sea. Uno respeta, más no comparte lo que hagan ellos, pero uno debe respetar, porque uno no es quien para venir a sentirse lo mejor o obligar a nadie. Listos. Vamos ahora con la séptima infradimensión. En esta séptima infradimensión vamos a encontrar la violencia contra el Espíritu Santo, contra la natura y contra lo que es el arte, que es el supersexo, ¿sí? A ver, las primeras 5 infradimensiones son animalescas, más que todo, instintivas, reaccionarias, impulsivas. Desde la sexta hasta la novena son más intelectuales. Se usa el intelecto para el mal, para el placer, pero con un intelecto. Hay un plan, se usa la mente, y por eso son más graves. Porque estos son más reaccionarias, aquí no se razona mucho. Pero desde la sexta en adelante ya se usa la mente, ya se planea. ¿Listos? En la séptima vamos a ver la violencia contra el Espíritu Santo, contra la energía creadora sexual, ¿sí? Esa violencia que uno tiene contra su energía cuando se masturba, cuando está fornicando, cuando practica sexo oral, sexo anal, orgías, homosexualismo, lesbianismo, cuando es célibe, cuando es reprimido, cuando viola, cuando se autoobliga a tener el suprasexo. Ahí hay violencia. Cuando obliga al aparato a que trabaje sin estar en buenas condiciones, podamos decirlo. Cuando obliga a la pareja a que tengan suprasexo o tengan sexo. Cuando se llega al orgasmo y a la eyaculación muchas veces en un mismo día, o se tienen muchas relaciones con varias parejas en un mismo día, eso es violencia. Ahí hay muchos defectos de lujuria que debemos trabajar para purificar el suprasexo, ¿sí? Entonces tenemos que mirar que otra manera de ver esta parte es que esa violencia de los que atentan contra lo divino, ¿sí? ¿Cómo? Cuando le niega a uno la posibilidad a una persona de conectarse con su ser. Ahí podemos encontrar las religiones, las sectas, pseudoesoterismo, magia negra, magos negros, brujos, chamanes, en fin. Violencia porque, en ese caso espiritualmente, ¿no? Porque le dan una falsa ilusión, le dan una falsa realidad a una persona para que no se autorrealice, para que se fanatice. Aquí podemos encontrar los fanáticos, los mitómanos también, que quieren seguidores y son violentos contra las personas porque no les permiten conectar con el ser. Los ateos
los materialistas, los marxistas, leninistas, que creen fielmente en el materialismo, pero hipócritamente, internamente, son personas que tarde o temprano pueden cambiar a ser espirituales extremistas. Entonces, no existe realmente el materialista 100% materialista, ¿no? Eso es falso. En cualquier momento de donde pueda sucederle algo a uno empieza a rezar, uno empieza a pedirle a esa divinidad que lo salve, que lo ayude, que lo socorra, pero solo en ese momento, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta que realmente no hay una persona totalmente materialista, pero esas personas científicas, estudiosas, de todo, creen tener sabiduría, creemos saber mucho, pero no sabemos nada. Nuestra mente ignora que ignora. Entonces el objetivo es que la persona baje ese estado de orgullo, de presumido, de sabiondez, de falso sentimiento de superioridad, de todos los defectos que creen que son muy elevados, porque no lo somos. Simplemente somos una bacteria entre muchas bacterias y pues el objetivo realmente es dejar de ser una bacteria y empezar a ser algo más. Conectar con el ser sería lo fundamental. Por eso acá en este conocimiento se le enseña a una persona que no siga a nadie, que ni me sigan a mí, porque llegarán de pronto, no sé, ojalá no llegue a pasar, me llego a torcer y me podría llevar a uno que otro. Entonces el objetivo no es eso, que cada uno se siga a sí mismo y que si llegara a pasar eso, pues van a seguirse avanzando ustedes con su ser. Y eso es la importancia. ¿Listos? La violencia contra natura. Los tatuajes, lo que le hace uno de cortarse las manos, los suicidas, los que atentan contra el templo de los demás, ¿sí? Los violan, los torturan, bueno, todo lo que uno ve por ahí de casos donde personas realmente tenemos unos yoes muy fuertes, porque también están uno, pero en menor grado o mayor grado, no sé. Pero todos esos yoes violentos contra la naturaleza, que se castran a sí mismos, se ligan, en el caso de las mujeres, las trompas bueno, las trompas, y en la parte del aparato sexual de la mujer. En el varón, que se hace la vasectomía. Los que castran a los animales, los que los cruzan, los que hacen injertos, los que hacen medicina, los que hacen trasplantes de órganos, de sangre, transfusiones, bueno, bancos de semen, o sea, todo eso es violencia contra la misma naturaleza, ¿sí? Contra la naturaleza de uno y contra la naturaleza de los demás. A ver, espérame, aquí hay una pregunta. Bueno, un aporte de los psicólogos e instituciones de salud recomiendan el orgasmo para gozar de buena salud y quitar el estrés. Sí, lastimosamente las personas dormidas, como nosotros, recomendamos esas cosas, pero realmente eso no sirve, eso es algo oscuro, algo negro, que nos va a llevar más rápido a la degeneración. Entonces es muy importante que los psicólogos, maestros, científicos, filósofos, bueno, lo que sean, pues sigan haciendo su trabajo, pero nosotros no tenemos que seguirle comiendo cuento a esas personas, porque podríamos tomar una muy mala decisión de seguir llegando a los orgasmos o a la masturbación, y eso nos va a seguir degenerando más. Entonces la importancia es que salgamos de la falsa sabiduría que hay afuera, porque no es real. Lastimosamente esa gente tomó la sabiduría del ser y la dañó, la prostituyó y pues se degeneró. Por eso tenemos que buscar algo trascendental y real en nuestro interior. Preguntarle al ser si realmente eso que enseñan es funcional o no. Y ya el ser nos va a dar la patadita, nos va a enseñar que esto pues es algo oscuro. Puede ser, ¿no? Listo. Está la violencia contra la naturaleza, también en cómo contaminamos el agua, cómo gastamos la energía, cómo, les digo, injertos, trasplantes de animales, órganos con el marrano y el humano, bueno, son cosas que uno ve muy pesadas.
con la comida misma, todo lo que son transgénicos, que le hacen unos cambios genéticos a la misma comida, a las mismas semillas. Todo eso es violencia contra la misma naturaleza, ¿sí? Las personas de este momento, de este planeta, creemos ser muy sabios, muy científicos, muy avanzados. Pero no nos damos de cuenta que estamos volviéndonos más y más degenerados y más estúpidos, más tontos. Y la importancia es que salgamos de esa falsa comodidad que tenemos intelectual, ¿sí? Donde creemos que somos algo muy avanzado, pero no lo somos. Simplemente somos un granito ahí que no está haciendo nada en este momento. Entonces, esa violencia que cometemos contra ese Espíritu Santo, contra la energía, contra el verbo, que uno con su verbo también es violento, grita o genera malas relaciones con las personas por lo que dice, ¿sí? Usa sus palabras para destruir en vez de contribuir o ayudar. Entonces ahí nos vamos a dar de cuenta cómo se usa mal esa parte del verbo, de la energía, y cómo violentamos la misma naturaleza de nosotros y la de los demás y la del mismo medio ambiente y la del planeta Tierra, ¿no? Es muy importante eso. Vamos a ir a las últimas dos infradimensiones, que ya son más pesadas. En esta octava infradimensión vamos a encontrar a los defectos de nosotros mentirosos. Viendo y comprendiendo lo poco que yo pude ver, es que realmente el estado de la mentira es es uno de los estados más graves, inclusivemente que un asesinato. ¿Por qué? Porque uno realmente sabe lo que está diciendo, ¿sí? O en este momento, lo que uno planea, ¿sí? Yo para mentir, ¿qué necesito hacer? Planear la mentira. O sea que sí o sí, sé que voy a hacer una mentira, que voy a decir una mentira, que voy a dañar la verdad, la voy a tergiversar, bueno, esa cosa, esa palabra, la voy a destruir, la voy a cambiar, la voy a adulterar. Y cambiar la verdad, que viene siendo el Padre, pues es un atentado muy grave, porque el Padre es la misma verdad. Entonces uno tiene que aprender a eliminar sus yoes falsificadores, sus yoes mentirosos. Todas las mentiras que realizamos vienen siendo a veces por el miedo al que dirán, por no quedar mal, por justificar sus acciones malas o por, sí, un montón de justificaciones que vienen de la misma mente para que no haya un castigo, para que no lo regañen, para que no lo juzguen, para que no lo ataquen. Tantas justificaciones que vienen de la mente. Además, si lo vemos un poquito más allá, aquí también encontramos a esos mentirosos que hablan y hablan de practicar y no practicamos, que hablan y hablan de la muerte y no morimos, que hablan y hablan del sacrificio y no nos sacrificamos, que hablan y hablan del nacimiento y no nacemos. El que practica y no aplica, predica mucho y aplica poco. Los magos negros que convencen, que dicen que la fornicación va a llevar a lo espiritual y son mentirosos. Los mentirosos de las religiones que prometen falsedades a muchas personas a una salvación falsa, ilusoria, y los encierran en una comodidad de creencia, de fanatismo. Ahí encontramos por eso mismo esas religiones físicas, o sea, se encuentran en la octava infradimensión, tanto psicológica como externa. Entonces, ahí uno se da cuenta que realmente todo este exterior está mal. Todo el exterior viene saliendo realmente de las infradimensiones. Y es donde uno se da cuenta que por eso mismo uno vive un infierno. Porque uno vive en sus infiernos mentirosos, cambiando todo, porque tememos la verdad. La verdad duele. La verdad, para las personas
es algo que no quieren ver o que no queremos ver, que queremos ocultar, que queremos como que esquivar, opacar, simplemente porque nos duele saber la verdad misma. Acá en el conocimiento nos dan unas pequeñas verdades para que profundicemos en esas verdades y veamos más la realidad de las cosas. Y entonces uno decide si lo hace o no lo hace, si le cree o lo comprueba, porque esto ya no tiene que ser creencia para nadie. Hasta para mí, esto ya realmente ya no me puedo creer nada de esto. Tengo que comprobarlo, tengo que vivenciarlo, pedirle a mi ser que me muestre realmente cómo es que vivo yo, o cada uno lo que quiera pedir, ¿sí? Pero que ya salgamos de esa creencia, de esa falsedad, de esas mentiras que tenemos externas e internas. La mente nos miente todo el tiempo. Los deseos son mentiras, porque ese placer que yo tengo me va a llevar a un dolor, y ese dolor me va a llevar a un placer, y es un deseo, y es una mentira, porque me está ilusionando con algo que no es real, con algo que solo busca matarme más, desgastarme y robarme la energía. Esa mentira de la fornicación, del placer que se siente con la mujer cuando se está sintiendo esa violencia sexual, eso es mentira. La realidad es que eso es una destrucción total de uno mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a reflexionar. ¿Listos? Y vamos a encontrar en la última infradimensión, como les digo, 9 círculos dantescos, 9 infradimensiones externas y en este caso internas en nosotros. El noveno círculo es el último, donde ya la chispa externamente se va a limpiar. Y en este momento vamos a encontrar esos defectos de la traición. Todos nuestros yoes van a ser juzgados por traición. Todos son traicioneros. ¿Por qué son traicioneros? Porque la parte emocional, ese fuego es el Cristo mismo, ¿sí? O en cierta medida son partes del Cristo que se van a ir fusionando a medida que uno va haciendo su trabajo. Esa parte, si uno se sigue entregando al deseo, sigue entregando al Cristo. O sea, que lo siguen latigando en la mente. La persona que siga mental, intelectualizada, que siga sintiendo orgullo por todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe o todo lo que se aprendió de las conferencias, le impide al ser o al Cristo que se lleguen a manifestar o que se lleguen a hacer ese Cristo en su interior. ¿Por qué? Porque la mente es la corona de espinas que le ponen al Cristo cuando le empiezan, antes de que lo crucifiquen. La mente es una tortura para una persona, porque la mente cree saberlo todo, pero no sabe nada. La parte instintiva siempre nos va a llevar a un deseo y nos va a impulsar a hacerlo. Hay unas sensaciones grabadas en la parte instintiva que nos generan el placer, el dolor, y eso es lo que buscamos. Sentir, satisfacer eso, y eso es traición. Todos los defectos son traicioneros, por eso todos los defectos tienen un deseo. Todos los defectos son derrochadores, son avaros, tienen detalles de esa ira, cuando no les funciona lo que querían o cuando no les sale el objetivo como lo querían, ¿sí? Todos nuestros defectos son perezosos porque ninguno se quiere dejar de expulsar la energía. Todos los defectos quieren robar y expulsar energía. Esa es la misma traición, ¿no? Pero una persona tiene que luchar contra su pereza principalmente con la muerte. Hay que hacer el esfuerzo en luchar por morir aquí y ahora. Por eso acá hablamos de 3 traidores, ¿sí? Los 3 traidores vienen a ser el Judas, está el Pilatos y Caifás. O puede ser el deseo, así también se le ve, ¿no? Deseo, mente y mala voluntad. Ahora, ¿nuestro trabajo cuál es? En marcha, de instante en instante, veamos cuáles son esos Judas, esos deseos que tenemos. Ese fuego, ¿cuál es el fuego que tengo en este momento? Uy, no, yo tengo un deseo de irme a ver una película de 7 horas o de 2 horas. Es un deseo, es un fuego, es una fuerza. ¿Y la mente qué me dice? Uy, claro,
No eliminé el deseo, ¿no? Pasó a la mente. Entonces la mente dice, uy, sí, esa película hace mucho que no me la veo. Hay que volverla a ver. Porque es muy chévere, es muy interesante. Porque pasa esto, esto, eso. Entonces la mente me convence. Justificaciones. Si no elimino las justificaciones, no elimino las mentes que están en ese momento, se da la mala voluntad. Eso hago lo que dijo la mente, uy, sí, película. Y tenía que meditar. Tenía que hacer sacrificio. Tenía que practicar el supersexo con la pareja. Pero no, la película. Vamos a ver la película. Hay mucha mala voluntad, hay mucho deseo, muchas justificaciones que no eliminamos en ese momento, en ese instante. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, uy, el deseo de ver a esa chica que está muy hermosa, está muy linda y siento un fuego. No puedo dejar de mirarla, pero yo le empiezo a eliminar. Madre, mátame este deseo, mátame este yo, esta emoción, este agrado, este placer, este gusto, este enamoramiento, lo que yo observe en ese momento, en ese instante. Lo observo y lo elimino. Me mantengo en calma, mantengo mi emoción tranquila. Pero no, llegaron los pensamientos, uy, pero está muy linda, está muy buena, y hagamos esto, aquello, y le damos una flor, un chocolate, una rosa, la invitamos, bla, bla, bla. Y si estemos por allá, bueno, se nos fue la mente. Y idealizó, imaginó, fantaseó, hasta tuvo sexo con la muchacha en la misma mente de la persona. Entonces, volvamos a regresar y eliminemos el detalle. Antes de que suceda, madre, mátame este yo que está imaginándose esta posición con esta chica. Este que está imaginando que le está dando una flor. Este que me dice que haga esto. Este que dice que se mueva. Este que dice que le diga esto. Este. Cada detalle. Observe cada defecto. Uno a uno lo va matando. ¿Sí? Si se le meten 5 defectos al tiempo y los puede ver al mismo tiempo, si los puede ver al mismo tiempo, los puede eliminar. Pero obviamente eso ya es muy... Eso ya toca hacerle un esfuerzo muy grande, pero pues lo que podamos. ¿Sí? Ahora, viene una mala voluntad. No, yo sé que no tengo que fornicar. Yo sé que realmente ella no es mi pareja. Yo sé que ya tengo mi pareja y que mi pareja es tal persona, pero es que está muy linda. No, solo va a ser este momento y no más. Voy a adultero, listo. Hay una mala voluntad. Sabía que no se debía hacer, sabía las consecuencias, sabía realmente todo lo que iba a pasar, pero al final caí en la mala voluntad, a la pereza misma. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que estemos observando siempre los 5 centros que se vienen a traducir en los 3 cerebros. ¿Sí? Entonces, los 3 cerebros, el deseo, la mente, la parte del motor instintivo sexual, que es lo que nos obliga a hacerlo, sabiendo que no se debe hacer. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Estas son las 9 infradimensiones. Cada uno, pues, se da de cuenta que cuando se ubica con un defecto en específico, va a estar en una infradimensión de estas. Y normalmente siempre los defectos van a estar en las 9 infradimensiones. Todos son traidores. Todos tienen deseos, placeres, vicios. Y solo buscan satisfacer ese objetivo. Solo es un objetivo bobo, ilusorio, pasajero, que no trasciende nada, que gasta energía, consume una persona y la elimina, la mata. Se muere la persona. Entonces aquí vamos a darnos de cuenta que este trabajo es conocimiento de sí mismo. Eso es conocerse a sí mismo. Ver directamente al defecto y eliminarlo. Y ahí saca su sabiduría, saca esa luz. Se empieza a dar de cuenta realmente que no es una persona buena. Y que hasta lo bueno tiene que morir. Porque los yoes buenos también los podemos ver acá. En las octavas infradimensiones. Los yoes brujos o magos negros aconsejan porque creen que eso es bueno. Ayudan a cosas negativas creyendo que es bueno. Pero para ellos eso es bueno. O sea que es un defecto bueno que tienen. Algunas religiones se sienten buenas porque algunas hacen sus cantos, algunas hacen sus lecturas, sus alabanzas, sus cuestiones, se sienten buenos. Pero
uno se da cuenta que cuando habla con una persona de estas, uno le da el punto de vista que tiene uno y a esa persona no le parece. Lo critica, lo trata de demonio, lo juzga. Entonces ahí uno se da cuenta que esa persona puede aparentar ser muy buena, pero es un demonio, igual que uno, porque uno tampoco es un santo. Uno no es realmente lo que aparenta su personalidad. Por eso mismo es una personalidad, una fachada de sus propios yoes, que ahora tiene que servirle a la conciencia, para que sea el ser el que se manifieste y salga de la hipocresía, de las apariencias buenas, amigables, honorables y humildes, y que realmente se manifieste las virtudes del ser, de nuestra alma, si la liberamos con la muerte. Porque si alguien no trabaja la muerte, no va a cambiar. No sale del infierno psicológico en el que vive, no va a experimentar realmente esas virtudes del amor, del altruismo, de la humildad, de la honestidad. Nada de eso lo podemos experimentar si no eliminamos los yoes, porque los yoes son los que tienen atrapados esas virtudes. En estos infiernos está la sabiduría que necesitamos sacar, aquí y ahora, desde ya. Esto es desde ya, desde que uno abre sus ojitos hasta que se acuesta a dormir, todo el tiempo muriendo, manejando su tranquilidad, su calma, su relajación, pero muriendo, muerte, muerte. Madre, y mátame este yo y este otro y este otro, y siga muriendo, y siga luchando por no salirse de ese estado de muerte psicológica, porque es la muerte la que le va a permitir a uno trascender. ¿Sí? ¿Listos? Puedes asistir a la conferencia. No sé si tengan alguna otra pregunta, otro aporte, o alguna otra inquietud. Ahí Tel nos estaba escribiendo, no es fácil callar la mente, no, claro que no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo importante que es, luchemos. Madre, mátame este yo, y llega otro pensamiento y lo mata, y llega otro y lo mata, y otro y otro, y eso es la muerte. Eso es la presión que uno recibe a veces. Uno se da cuenta que le llegan como 10 defectos en la mente y uno tiene que matar y muere, y muere, y muere, y muere. Y llega otro, y llega otro, y llega otro, y no se muere este, y sigue dándole, pero no va viendo sus resultados. Va empezando a coger algo de conciencia en el día y en la misma noche también. Entonces es muy importante que hagamos el esfuerzo todo el tiempo, y el ser nos va ayudando, la ley nos va ayudando, pero hay que hacer un trabajo por uno mismo. ¿Listos? Ayoa nos está hablando buenas noches, y pues nada, muchas gracias compañeros. Entonces eso sería todo por hoy. El lunes vamos a ver la conferencia de los 7 cuerpos, que es la técnica que se van a dar para crear los cuerpos mediante el suprasexo. Recordemos, magia sexual. Si estamos solteros, pues necesitamos una pareja, incluyendo a mí, pero necesitamos los méritos. Muerte, sacrificio. Estudiemos los defectos de la lujuria todos los días, potencia, impotencia. Eso nos va a ayudar, porque nosotros verdaderamente estamos muy dañados psicológica y físicamente. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy, muy grande, pero vale la pena y hay que seguir luchando. ¿Listos? Muchísimas gracias. Pues nada, que estén muy bien, que sigamos trabajando en los 3 factores. Recordemos, mantengamos el estado de recuerdo de sí, calmados, serenos, silencio. Salgámonos de los ambientes, de los infiernos que vemos externamente. Manejemos y transformemos cada vez mejor las impresiones, porque ahí está el despertar de uno. Esto lo tenemos que aprender ustedes y yo. ¿Sí? ¿Listos? Pues nada, muchísimas gracias. Pues que estén muy bien y nos vemos el lunes.